Buenos días, soy Jorge Reyes, uno de los profesores de física, y en esta primera video lección lo que vamos a hacer es proporcionar instrucciones generales del curso, como instrucciones relacionadas con las notas, la forma de estudiar, etc. Y a continuación vamos a ver herramientas fundamentales relacionadas con las matemáticas de la física, para que así puedan aplicar el conocimiento que ustedes obtengan en este curso, para que lo puedan aplicar en forma correcta, porque todo esto se ve simbolizado por números, por cuantificar alguna magnitud. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver las instrucciones generales. Las consultas las podemos dividir en consultas de ejercicios y consultas logísticas. Para consultas de ejercicios o de contenidos, es decir, si tienen dudas con la materia, con la parte práctica o la parte teórica, estas consultas deben realizarlas presencialmente los días martes de 14 a 14:45. Esa es la razón de ser de ese bloque horario presencial. No realice las consultas por email, realice de forma presencial, porque así todos los asistentes a esa clase que escuchen la pregunta y la respectiva respuesta se van a beneficiar de esa información. Lo que no ocurriría si envían un email. Para consultas de otro tipo, consultas logísticas, de notas, justificar inasistencia, etc., lo que tienen que hacer es enviar un email al profesor de la sección correspondiente, al profesor de su sección, con copia a nadie, sin copia a los ayudantes, sin una copia al profesor de otra sección, etc., porque cada profesor de la sección es responsable de esa sección y de ninguna otra. Existe un archivo en un curso llamado Código de Honor, que en esencia lo que implica la información proporcionada en ese archivo es que la nota tiene que ser un fiel reflejo de lo que ustedes han aprendido. Es decir, se penalizan los fraudes, los plagios, las copias, etc. ¿Cómo se penalizan? A corto plazo, en caso de ser detectado, automáticamente la persona que realizó esa acción reprueba el ramo con un 1. En caso de no ser detectados, ustedes se perjudican a largo plazo por el hecho de aplicar en forma incorrecta el conocimiento que se certificó que habían aprendido. Lo que ya no implica sacarse una mala nota, sino tal vez una acción judicial, tal vez crear daño a alguna persona, a un conjunto de personas, etc. Es bueno saber que existe una gran diferencia entre ser estudiante universitario y ser estudiante de la enseñanza media, porque la universidad se entiende como educación superior, es decir, no existe nada más superior a la educación superior. Entre otras cosas, ustedes aquí tienen que aprender la autonomía, el trabajo propio, la responsabilidad personal. Eso implica que la sociedad espera que la autonomía de un profesional titulado sea del 100%, lo que implica que en la universidad vamos a practicar estabilidad, pensamiento autónomo, responsabilidad personal. Es decir, los profesores esperamos que los estudiantes vayan más allá de lo enseñado en cátedra, como por ejemplo, en forma espontánea, tomar un libro y realizar voluntariamente un par de ejercicios semanalmente, sin necesidad de que nosotros se lo digamos, porque ustedes son adultos, están en la universidad. En cátedra, los estudiantes recibirán los conocimientos necesarios para poder generalizar el conocimiento científico a cualquier caso específico. Es decir, si en clases enseñamos que fuerza neta es igual a masa por aceleración, entonces se espera que usted podrá aplicar este conocimiento a cuerpos en planos inclinados, a moléculas, a hélices, a planetas, etc. Incluso si esos casos específicos no fueron ejercitados en clases, dado que todos ellos son casos particulares de la misma ley. Lo que se proporciona en cátedra es la herramienta para resolver cualquier tipo de problema. Pero nosotros, evidentemente, no vamos a ver los infinitos problemas que existen. Es decir, la autonomía implica ser capaz de aplicar lo enseñado a cualquier caso particular. Jamás se verá en una evaluación un ejercicio utilizado en clases, ya que no reviste ningún desafío intelectual resolver nuevamente aquello que ya se resolvió. Lo que se garantiza en un curso
Jamás es revisar todos los ejercicios o casos particulares que puedan existir, dado que las posibilidades son infinitas. Lo que sí garantizamos como profesores es que entregaremos todas las herramientas científicas que permitirán resolver casos particulares de una misma ley física, incluso si la situación específica en un caso particular es inesperado. De hecho, una evaluación bien diseñada está obligada a incluir casos particulares inesperados, porque así funciona el mundo real. La naturaleza no les dice, imaginen una masa de 10 kilogramos que se mueva a tal velocidad. Así no es la aplicación real de la ciencia. La naturaleza no les va a plantear el problema y los va a sorprender. Nosotros tenemos que practicar esto porque después de la educación superior ya no se va a practicar, se va a aplicar en contextos reales e inesperados. Así que el mejor consejo es, esperen lo inesperado, prepárense para eso. Sobre las evaluaciones, la evaluación A1 se pondera con un 35%, la A2 con un 35%, los 3 laboratorios se cuantifican con una nota mediante EPs o evidencia de participación que corresponde a responder aproximadamente o a resolver aproximadamente 10 acciones que se especifican en la rúbrica del laboratorio correspondiente. El promedio de esas 3 EPs se pondera como un 10%. Y por último, hay un control de laboratorio donde ustedes tienen que aplicar el método científico a eventos reales. La ponderación en ese caso es de 20%. También es bueno señalarles que respecto a las consultas por email, es que nosotros no respondemos instantáneamente por la simple razón de que tenemos distintos contratos, distintas jornadas laborales, no funcionamos en modalidad 24/7, tampoco respondemos consultas sábado ni domingo ni feriados, así que si necesitan, debido a cierta situación, una respuesta para un día miércoles, no manden el email el miércoles, mándenlo antes. ¿Ya? Sería inteligente mandarlo el lunes, y así, en ese lapso de tiempo de 2 días, con toda seguridad, les vamos a poder responder su consulta. Pero nunca esperen una respuesta instantánea. Este curso tiene 4 SCT, lo que equivale a 6 horas. Con nosotros, con los profesores, los estudiantes se ocuparán 1 hora el día lunes, donde tendrán que revisar el video, tomar apuntes, realizar los ejercicios sugeridos, más 3 horas el día martes, donde la primera hora presencial es para responder sus consultas en forma presencial, no hagan las consultas por email, más las siguientes 2 horas donde resolveremos ejercicios. Nos quedan 2 horas, ocupen esas 2 horas en actividades de autoestudio, demuestren que son autónomos, que son responsables y que se comportan correctamente como adultos, de modo que la nota que ustedes obtengan sea un fiel reflejo del esfuerzo de ustedes, porque así funciona el mundo real, para eso lo estamos preparando. En UCursos existe un archivo llamado reglas e indicaciones, donde existe una serie de tips que ustedes tienen que aplicar en este curso, como por ejemplo, los valores numéricos tienen que proporcionarlos con 3 cifras significativas, no con menos ni con más. Si lo proporcionan con menos, van a seguramente acarrear errores. En cada cálculo van a ir acumulando errores y al final la respuesta que ustedes obtengan va a estar muy desviada del valor correcto. Por ejemplo, si el valor correcto de la pauta de revisión es 100 y ustedes obtienen 104, eso está todavía bien porque en ciencia el valor estándar, conocido como p-value, suele ser 5%. Pero si la pauta dice 100 y ustedes obtienen 106, ya con toda seguridad hicieron algo incorrecto. Así que en ese caso, aseguramos que si el procedimiento es correcto, el resultado, como en el peor de los casos, va a tener una desviación de 5%, que es el valor estándar que se acepta en ciencias. Bueno, utilicemos entonces 3 cifras significativas. Cabe señalar que el número 1.000.000, con 3 cifras significativas, se escribe así: 1.00, 3 cifras significativas,
por 10 elevado a 6. Y si utilizamos más cifras significativas, no tiene sentido, porque en este curso de mecánica podemos decir, podemos solicitar que calculen la distancia recorrida por un automóvil. Entonces pueden responder 3.27 metros, tres cifras significativas. Pero si colocan 3.27, 283, 29, 31, están garantizando con el último dígito el tamaño de una molécula. Y eso es imposible. Nadie garantiza una distancia igual al tamaño de una molécula en el desplazamiento de un auto. Así que usemos tres cifras significativas. Y si no les queda claro lo que significa, revisen, revisen Google, ¿ya? ¿Qué es lo que significa cifras significativas? Pero ya con estos ejemplos que le he dado, debería quedarles claro qué es lo que significa. Además, usamos convenciones internacionales, como por ejemplo, el punto se utiliza para separar decimales. Esto es algo absoluto, tienen que hacerlo así, tanto en física 1 como en física 2, no porque fue algo subjetivo que se los ocurrió los profesores, sino más bien porque esa es la convención internacional. Decimales separados con puntos. Y coordenadas de vectores separadas con comas, no con otra cosa, no con punto y coma, no con rayas verticales. Las coordenadas se separan según la norma estándar, se separan con comas y los decimales con puntos. Muy bien. Sin embargo, en ese archivo hay otros tips que ustedes tienen que revisar. Además, respecto a los videos que vamos a subir, estudiar de un video es distinto de ver una película, donde cuando uno ve una película lo hace en forma secuencial. En cambio, en el video, la idea es que ustedes, en ciertos puntos clave definidos por ustedes mismos, lo detengan, lo retrocedan, que tomen apuntes, etc. Se puede tomar apuntes de distintas maneras. Por ejemplo, hacer un resumen del texto de vez en cuando, ¿ya? Colocar las palabras clave, crear un mapa conceptual. El texto después de haberlo escrito o impreso, lo pueden encerrar palabras clave con elipses, tirar flechas, etc. Hay muchas formas. También se sugiere repetir los ejercicios que se ven en el video y en el caso de que ustedes obtengan un resultado con una diferencia mayor que 5% respecto del resultado dado en el video, significa muy probablemente que se equivocaron en algún paso, así que revisen sus pasos cuando ocurra eso. ¿Ya? Bueno, si bien existen muchas formas de tomar apuntes, podemos, a modo de ejemplo, hablar del método Cornell, método de la Universidad de Cornell, donde, como pueden ver a la derecha, en la zona superior se coloca fecha y materia o contenidos. En la zona más abajo, en la zona derecha, se toman apuntes directamente, ya sea del video o de la clase con el profesor. En la zona izquierda se colocan los keywords o palabras clave, palabras que ustedes detecten que son cruciales para entender la física, o palabras que ustedes no conocen y que tienen que investigar después de la clase. Y finalmente, un resumen en la zona inferior, donde este resumen puede ser de distintos tipos, pero la idea es que ese resumen les ayude a futuro a estudiar de forma rápida. Por ejemplo, si una evaluación implica contenido de 6 clases, es mejor estudiar rápidamente de los resúmenes, que son cosas cortitas, a estudiar de todo el apunte que ustedes tomaron. Entonces esto, como pueden ver, es una forma de las muchas formas de las cuales se puede tomar apuntes de clase, pero es bueno saber que cada estudiante tiene que ver cuál es la forma más acorde con su estado mental, con la forma que ustedes tienen o con su personalidad para tomar apuntes. Lo importante es que se sientan cómodos tomando apuntes y no siguiendo algo rígido como el método Cornell, aunque podría ser este el método que ustedes escojan. Ahora pasamos a ver con detalle el contenido de esta clase y que corresponde a herramientas matemáticas básicas, es decir, vamos a ver el lenguaje fundamental de la física que nos permite expresar leyes físicas y a la vez realizar predicciones o convertir la física en tecnología.
En términos de concepto, vamos a ver lo siguiente: el Sistema Internacional de Unidades, que es la forma estándar que tenemos para expresar un resultado. Vamos a ver la diferencia entre magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Vamos a ver trigonometrías y vectores. Muy importantes los vectores porque el mundo real es tridimensional, lo cual nos obliga a utilizar vectores. Y por último, vamos a estudiar razones de cambio. La gracia de la física es que es capaz de analizar y pronosticar cómo cambia o cómo evoluciona cierto fenómeno. La gracia de los fenómenos es que estos cambian. Si no cambiaran, la física sería muy aburrida. Primera herramienta matemática, Sistema Internacional de Unidades. Se designa como unidad de medida a la cantidad física que sirve de referencia para una determinada medición. Por ejemplo, antiguamente la unidad de medida de la masa era un cilindro de 1 kilogramo que se encontraba en un museo de París. Obviamente esto se fue perfeccionando y ahora podemos utilizar como referencia de masa la masa de 1 mol de carbono 12, cuya masa es exactamente 12 gramos. Exactamente 12 gramos, o sea, 12.0 periódico gramos. La referencia en física para entregar un resultado, vamos a utilizar la Convención Internacional, que corresponde al Sistema Internacional de Unidades, donde la masa se mide en kilogramos, la distancia en metros y el tiempo en segundos. Este sistema partió en 1960, luego se mejoró en 1971, hasta que en el año 2009 se convirtió en la norma ISO IEC 80000. Y esa es la referencia que utilizamos para dar nuestros resultados. Las leyes físicas incluyen escenarios y actores, es decir, para el escenario se especifica el tiempo y el espacio, donde el espacio, según el Sistema Internacional, lo medimos en metros y el tiempo en segundos, mientras que los actores en este curso de Mecánica Física 1, los actores solo se especifican con la masa en kilogramos. Cabe señalar que en el electromagnetismo los actores lo identificamos con la carga eléctrica en coulomb. Y sabiendo estas unidades fundamentales, que corresponden a kilogramos, metros y segundos, también según la escala podemos amplificarlas o reducirlas. Entonces de ahí surgen los submúltiplos y los múltiplos. Micro significa 10 a la menos 6, mili es 10 a la menos 3, centi es 10 a la menos 2, deci es 10 a la menos 1, etc. En cambio los múltiplos son kilo, que es multiplicar por 1000, mega, multiplicar por 1 millón, y giga, que es multiplicar por 1000 millones o 10 elevado a 9. Ejemplos: micrómetro, centímetro, kilómetro, etc. Ahora vamos a ver la diferencia entre magnitudes físicas escalares y magnitudes físicas vectoriales. Una magnitud física es una propiedad o cualidad de la naturaleza que puede ser medida o es medible, como el tiempo, la longitud, la masa, y unidades derivadas como la rapidez, que es un cociente entre distancia y tiempo, etc. Sabiendo eso, podemos distinguir magnitudes físicas escalares, que solo se representan con un número real, como el tiempo. El tiempo vale tantos segundos, entonces solo especificamos un número. En cambio, magnitudes vectoriales, donde no solo es necesario el número real, que en este caso se llama módulo tamaño, sino que también hay que especificar la dirección y el sentido. Por ejemplo, si estamos en Santiago y queremos viajar en auto y llegar a Valparaíso en 1 hora y media, podemos hacer un cálculo y la indicación al conductor es: mira, para llegar a Valparaíso tienes que viajar a 100 kilómetros por hora. Faltan datos, porque el conductor nos va a decir: ok, pero ¿hacia dónde? Ese hacia dónde implica como respuesta dar la dirección y el sentido.
que en este caso podría ser dirección horizontal y sentido hacia el oeste. Y con eso estamos. Eso implica que una magnitud vectorial en la velocidad, donde se da los kilómetros por hora, en este caso, se indica la dirección, que es horizontal, y se especifica el sentido, que en este caso es hacia el oeste. Otro ejemplo de magnitud vectorial puede ser la fuerza, tanto en Newton, vertical, hacia abajo. Entonces ahí sería, es una magnitud vectorial porque especificamos su tamaño, la dirección y el sentido. Y el campo gravitatorio también es un vector. ¿Ya? La aceleración de gravedad vale 0,0,9.8, 0 en X, 0 en Y, 9.8 en Z, o también podríamos decir vale 9.8 metros por segundo al cuadrado como módulo, dirección vertical, sentido apuntando hacia abajo. Esos fueron un par de ejemplos. Herramienta número 3, trigonometría y vectores. Las magnitudes vectoriales se representan con flechas llamadas vectores, que se relacionan con razones trigonométricas, como las tres razones básicas son seno, coseno y tangente. Entonces, refiriéndonos al triángulo de la izquierda, podemos ver que el seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto, dividido por la hipotenusa, es igual a una división, es igual a un número. Dado el ángulo, hacemos esa división y obtenemos el seno de ese ángulo, y viceversa. Si nos dan el resultado de la división, podemos determinar el ángulo. Aunque eso de el ángulo no es, no estoy siendo específico porque, dado una razón trigonométrica, podemos tener infinitos ángulos que cumplen con esa división, porque dado que la circunferencia es periódica, por ejemplo, 10 grados equivalen a 370 grados, etc. Hay una familia infinita de ángulos que equivalen, por ejemplo, al ángulo de 10 grados. ¿Ya? Pero, por defecto, nosotros trabajamos con ángulos entre 0 y 90 grados, lo cual nos quita que podemos dar como respuesta otros ángulos consistentes con un ángulo entre 0 y 90 grados, que es lo usual. Ojo, es lo usual, pero no es una regla absoluta. ¿Ya? El coseno del ángulo es igual al cateto adyacente por la hipotenusa, mientras que la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto partido por el cateto adyacente. Sabemos que la circunferencia completa mide 360 grados, pero en ciencias es más adecuado especificar los ángulos en radianes, dado que un radian es igual al arco dividido por el radio. Esa es una forma natural de medir un ángulo, porque a mayor ángulo, mayor arco. Luego, sabiendo que 2 pi radianes equivalen a 360 grados, podemos hacer una proporción. 2 pi es a 360, como pi es a 180 grados, como tantos radianes es a tantos grados. Esa es la proporción fundamental que nos permite convertir ángulos en radianes a ángulos en grados y viceversa. Pi es a 180 grados, como tantos radianes es a tantos grados. Lo que implica que seno de 180 grados es igual a seno de pi, seno de 10 grados es obviamente radianes, porque radianes es una unidad adimensional. Seno de 180 grados es igual a seno de pi, porque un ángulo de pi, radianes, se sobreentiende, es exactamente igual a un ángulo de 180 grados. Asimismo, coseno de 90 grados, dije grados, es igual a coseno de pi medios, etc. Ojo que a veces hay que colocar grados y otras veces no se coloca nada. Se coloca grado cuando el ángulo está en grados, no se coloca nada cuando está en radianes. Si quieren, pueden colocar radianes, pero se sobreentiende que si no colocaron nada, es radianes. En el caso de la calculadora, tenemos el modo D, el modo R y el modo G o grad. Ojo que grad no significa grados, significa gradianes. Es una escala utilizada por los topógrafos, donde la circunferencia completa mide 400 gradianes. Obviamente esa escala no la vamos a utilizar, no somos topógrafos. Si utilizamos D o R. Si quieren medir el ángulo en grados, se utiliza D, que es degree,
Y si lo quieren medir en radianes, utilizamos R o radianes. Y como pueden ver, en la zona central, a la derecha, están las funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, y las divisiones recíprocas, seno recíproco, coseno recíproco, tangente recíproco. Pero básicamente usamos seno, coseno y tangente. Además, conviene mencionar que en el archivo titulado Reglas e Indicaciones se mencionan muchas cosas como, por ejemplo, que en ciencias y en ingeniería los resultados se proporcionan como números, no como operaciones matemáticas. Por ejemplo, si la respuesta es 1/3, no hay que escribir 1 dividido por 3, lo que hay que hacer es escribir 0.333. Se escribe el número y no la operación matemática. Sobre los vectores, corresponden a un elemento geométrico y o algebraico, porque puede representarse con una flecha y también con coordenadas, y que ayuda a representar una magnitud vectorial y a definirla completamente, porque se especifican todos sus componentes. Se utilizan flechas para indicar las tres partes de un vector, porque justamente una flecha tiene longitud o módulo, las flechas tienen una dirección o inclinación, y además tienen un sentido, por ejemplo, hacia arriba hacia abajo, hacia izquierda hacia la derecha, hacia adelante hacia atrás, etc. Además, se debe especificar la unidad que indica la naturaleza del fenómeno que está representando. No basta con decir que el vector vale 3,2,5, sino que además hay que agregar la unidad. Por ejemplo, metro dividido por segundo. Como podemos ver en la figura de abajo, gráficamente un vector se representa como una flecha ubicada en un eje de coordenadas. En esta flecha podemos identificar cada uno de los elementos que lo componen. El punto origen corresponde al origen del sistema de coordenadas, o sea, 0,0,0. Tenemos el punto extremo, donde está la flecha, la recta dirección, que nos da la inclinación, el sentido, que es donde está específicamente el extremo de la flecha, y el módulo o tamaño. Los vectores tienen una representación analítica, ya sea con versores o vectores unitarios, y también equivalentemente con coordenadas. Pero para especificarlo con coordenadas hay que especificar primero el sistema de coordenadas. Para especificar un punto en el espacio tridimensional por medio de un vector, utilizaremos un sistema de coordenadas ortogonal o perpendicular y cartesiano, o sea, con ejes X, Y y Z, donde el marco o punto de referencia será el vector 0 en X, 0 en Y, 0 en Z. El eje X positivo estará dado por el versor Y-tongo o Y-tilde, aunque en Chile se dice por tradición Y-tongo, que es 1 en X, 0 en Y, 0 en Z. El eje Y positivo estará dado por el versor J, 0 en X, 1 en Y, 0 en Z, mientras que el eje Z positivo estará dado por el versor K-tongo, 0 en X, 0 en Y y 1 en Z. Tanto Y, J y K son versores o vectores de tamaño 1. ¿Qué es un versor? Es un vector de tamaño 1. Entonces, sabiendo eso, sistema de coordenadas y versores, ya podemos empezar a describir el movimiento, porque lo mínimo que se pide para describir un movimiento es dónde está la partícula. La respuesta a ese dónde lo da el vector posición representado con R. Como podemos ver en la figura de abajo, el vector posición está dado por el rayo AB de color rojo, que se especifica del siguiente modo: dos maneras equivalentes. La primera es decir que el vector R, vector posición, vale Rx, Ry, Rz, o también decir que el vector R vale Rx en Y-tongo más Ri en J más Rz en K. Son formas equivalentes de decir lo mismo, porque donde dice Y-tongo podemos colocar 1,0,0, donde dice J-tongo podemos colocar 0,1,0, y donde dice K-tongo podemos colocar 0,0,1, y con eso podemos ver que son representaciones equivalentes. A partir del vector R, podemos definir el versor R-tongo, que incluye la dirección y el sentido, del siguiente modo, especificando los cosenos de los ángulos directores. ¿Qué son los ángulos directores?
Como podemos ver en la segunda figura, el rayo AB forma un ángulo alfa X con el eje X, un ángulo alfa Y con el eje Y y un ángulo alfa Z con el eje Z. Los cosenos directores son coseno de alfa X, coseno de alfa Y, coseno de alfa Z, de modo tal que el versor R-tongo, el versor de la posición, se calcula así: el vector partido por su tamaño. Siempre un versor se va a calcular como un vector dividido por su tamaño. Al dividir el vector por el tamaño, se obtiene un nuevo vector que mide tamaño 1. Por lo tanto, es un versor o vector unitario. Y sus componentes van a ser, siempre van a ser, coseno del ángulo con el eje X, coseno del ángulo con el eje Y, coseno del ángulo con el eje Z. Si queremos calcular el módulo o tamaño de un vector, debemos aplicar Pitágoras, o sea que si el vector es Rx, Ri, Rz, su tamaño va a ser raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ri al cuadrado más Rz al cuadrado. Y se obtiene un número que es igual a su tamaño. Por otro lado, como ya mencionamos, el versor o vector unitario de un vector se obtiene dividiendo el vector por un número. Y ese número es su tamaño. Para sumar y restar vectores, tenemos que sumar o restar eje a eje, componente a componente, o sea que A, B, C más menos D, E, F es igual a más menos D, B más menos C, C más menos F. Para ponderar un vector, lo realizamos del siguiente modo: lo realizamos componente a componente, es decir, K por A, B, C va a ser igual a un nuevo vector que vale K por A en X, K por B en Y y K por C en Z. Asimismo, A, B, C dividido por K, lo hacemos componente a componente y va a ser A dividido por K, B dividido por K, C dividido por K. Y para multiplicar vectores existen dos tipos de multiplicaciones que la vamos a ver más adelante, que se denominan producto cruz, se simboliza con una X, y el resultado o producto cruz entre dos vectores es un vector, mientras que el producto punto se simboliza con un punto y se obtiene un escalar o un número. Y la última herramienta matemática fundamental para poder empezar a escribir leyes físicas son las razones de cambio. Entonces, como ya saben, sería muy aburrido que el universo no cambiara, la física consistiría en una clase, el profesor llegaría y diría: alumnos, el universo es así, siempre va a ser así, eso sería, fin de la clase. Pero debido a que existen fenómenos que evolucionan, que cambian, básicamente ya sea en el tiempo y o en el espacio, entonces estamos obligados a especificar cómo es que cambian. Y eso lo dan las razones de cambio. Para especificar cómo cambia una variable respecto de otra, utilizamos una función. Por ejemplo, podemos decir que la posición x es igual a raíz del tiempo. Entonces ahí tenemos una función que sería raíz de t. Para eso hay que hacer un gráfico. Entonces, en este ejemplo, el tiempo iría en el eje horizontal o abscisa, mientras que x, que es igual a raíz de t, iría en el eje vertical, también denominado ordenada. Dibujamos un par de puntos, digamos unos 5 puntos, unimos con una línea suave y continua, y ahí estaríamos viendo la función matemática. Entonces, en abstracto, el eje horizontal lo simbolizamos con la variable u, porque puede ser cualquier cosa, mientras que el eje vertical lo simbolizamos con f de u, una función que depende de u. Por ejemplo, f de u igual a raíz de u. Luego, la razón de cambio de f de u respecto de u, calculada en un punto específico denominada u sub 0, porque la razón de cambio depende de dónde lo estén calculando, corresponde a la variación de f de u, simbolizada con un triángulo que se lee delta, dividido por la variación de u en torno de u sub 0. Es decir, como es una variación, hay que especificar un valor inicial de u, hay que especificar un valor final de u, y ambos valores tienen que estar en torno de u sub 0, que es el punto donde se hace el cálculo.
Esto implica que U inicial está un poquito antes de U sub 0 y U final un poco después de U sub 0. Con esos dos puntos podemos calcular la función en U inicial y la función en U final y realizar el cociente o variación. Como podemos ver en la última línea, la razón de cambio es delta F dividido por delta U, es decir, F en U final dividido F en U final menos F en U inicial, y todo eso dividido por la variación de U, es decir, U final menos U inicial. Ahora, las típicas aplicaciones cinemáticas de esto es que si tenemos un gráfico de f de u en función de u, como el gráfico de la izquierda, el eje u podría ser el tiempo, mientras que f de u podría ser la posición. En ese caso tendríamos un gráfico x versus t. Entonces, u sería el tiempo, como ya dijimos, y f de u sería la posición, y la razón de cambio, al hacer la división, sería igual a delta x partido por delta t. Variación de x dividido por variación de t. Variación de x queda en metros, variación de t queda en segundos, y eso nos daría la velocidad media o promedio en torno de u sub 0, que sería un tiempo, y en una dimensión, o en un eje. Por otro lado, si ese gráfico fuera un gráfico p versus t, velocidad versus tiempo en una dimensión, al hacer la división, tendríamos que la razón de cambio va a ser variación del eje vertical, que es delta v, variación de velocidad, dividido por variación horizontal, que es delta d, y eso va a ser la aceleración media en una dimensión, porque las unidades van a ser metro dividido por segundo y dividido de nuevo por segundo, o sea, metro dividido por segundo al cuadrado, lo cual es una aceleración. Para fines prácticos conviene que el punto U sub 0 sea el punto medio entre U inicial y U final, y además la precisión del resultado mejora a medida que delta U se convierte en un valor pequeño. ¿Ya? Por ejemplo, podemos tener el gráfico X versus T de un automóvil y podemos calcular la velocidad media en un lapso de tiempo delta U o delta T de una hora. Pero nosotros sabemos que en una hora el automóvil tuvo que haber pasado por muchos periodos de aceleración, de desaceleración y de reposo o frenado. Así que esa velocidad es poco representativa de lo que está pasando, porque la estamos calculando en un intervalo de tiempo de una hora. Sería mejor en un intervalo de tiempo de un minuto, o mejor aún de un segundo, porque en un segundo es difícil que se acelere y se desacelere, que se pase del movimiento al reposo. Así que, en general, en física 1, en mecánica, un delta U pequeño de 0.2, por ejemplo 0.2 segundos, es adecuado para los movimientos que estudiamos, o por ejemplo una caída libre, un objeto que es soltado y cae por efecto de la gravedad. Un delta U o delta T de 0.2 segundos es más que adecuado. Por defecto usamos ese valor, salvo que se diga lo contrario, vamos a usar ese valor. En cinemática se tiene que la velocidad es la razón de cambio del vector posición respecto del tiempo. Así que la velocidad media va a ser igual a delta R partido por delta T, o sea, R en el tiempo final menos R en el tiempo inicial partido por la variación del tiempo. Cabe señalar que al hacer una resta de dos vectores posición, se obtiene un nuevo vector que se llama desplazamiento, o sea que delta R se llama desplazamiento. Asimismo, la aceleración es la razón de cambio del vector velocidad respecto al tiempo. La aceleración media va a ser igual a delta V partido por delta T. V final menos V inicial partido por tiempo final menos tiempo inicial. Bueno, y si quieren saber más sobre estos temas, pueden consultar muchos libros de física, como por ejemplo, Conceptos y aplicaciones de Paul Tippens, y también Física Universitaria de Jan Friedman, Sears y Szymanski. Y después de haber visto estas herramientas matemáticas fundamentales que nos ayudan a conceptualizar la física, y después de haber visto cómo todo esto se interconecta, tanto lo teórico o abstracto con el mundo real, con el mundo concreto, ponemos fin a esta primera videoclase. Hasta luego.